propósito de la inseguridad que afecta a nuestro país, el especialista en temas de seguridad Roberto Cajina nos brinda algunos tips de autoseguridad acá en el país por la dicha ola de inseguridad que vive Nicaragua. Hola, ¿qué tal, amigos de Noticias Información Responsable? En este segmento de entrevista tenemos el día de hoy pues al especialista Roberto Cajina, experto en temas de seguridad. Don Roberto, gracias pues por aceptar nuestra invitación. Estamos viendo un aumento en el tema de la inseguridad en nuestro país. Vemos definitivamente usted y otros expertos en temas de seguridad nos han dicho que existe un descuido de la Policía Nacional en lo que es el cuidado a la ciudadanía, que debería de ser pues su principal labor. Ante este abandono que ustedes ya han denunciado, ¿cómo verían ustedes la creación, por ejemplo, de la vigilancia comunitaria, tomando en cuenta el contexto en el que vive Nicaragua actualmente? Lo veo peligroso de entrada, porque resulta que las comunidades en términos generales están controladas por los CPC, los comités de liderazgo sandinistas, los CLS, y de hecho las comunidades no tendrían independencia, autonomía para poder organizarse para garantizar la seguridad de sus comunidades. Peligroso porque se le estaría dando, digamos, más poder a esas estructuras del gobierno que están en todo el tendido, que tienen un tendido territorial. Es peligroso porque al darles más poder a estas organizaciones que son básicamente de espionaje político, quién está en contra del gobierno, quién participa en qué actividades, etcétera, va a ser darles más facultades para que puedan ellos ejercer esa labor de espionaje político. De hecho, el sentido de comunidad se ha perdido en Nicaragua. Las comunidades, al haberse perdido el sentido de comunidad, es difícil reunir a la comunidad, a pesar que sea una necesidad sentida la seguridad en las comunidades, por lo que estaba señalando el incremento de la actividad delictiva, el incremento de los delitos, el incremento de la inseguridad como consecuencia. Correcto. Ahora, don Roberto, precisamente nos encontramos a las puertas o estamos ya en un periodo preelectoral. En este sentido, ¿qué tan peligroso es precisamente ese trabajo de espionaje que ya realizan los CLS para aplacar opositores en los barrios? Vemos que en los barrios ellos son los encargados de denunciar. ¿Qué tan peligroso va a ser esto en este contexto pues de que se quiere erradicar a la oposición desde los barrios? Bueno, en primer lugar, si realmente vamos a tener elecciones libres, transparentes y honestas, se debería comenzar por despartidizar o quitarle esa facultad que tienen estos organismos y la relación que tienen con la policía. De hecho, yo te hablaba del estado de sitio de facto, de hecho, que ha establecido la policía en Nicaragua, no solamente en Managua, en todo Nicaragua. Vimos el caso de Salablanca, el joven comerciante que es acosado y asediado por la policía sin razón de ninguna manera, simplemente intimidarlo, amedrentarlo y hacerlo que desista de su trabajo, de su responsabilidad de denuncia de lo que la policía hace mal. Y en ese sentido, el hecho que no podemos entrar a unas elecciones sin condiciones básicas. La primera condición básica es la libertad de movilización, la libertad de expresión y también la libertad de los presos políticos, la reforma del sistema electoral que incluye la reforma de la ley electoral, la reforma del Consejo Supremo Electoral, nuevos magistrados electorales. Y en ese sentido, entonces, entrar a unas elecciones sin esas condiciones mínimas sería una especie de harakiri, de un suicidio, porque no hay, mientras no existan esas condiciones, es imposible que se pueda entrar a un proceso electoral. La gente no va a tener la capacidad, la posibilidad más bien de expresarse libremente, de hacer campaña por sus candidatos, ya sea en el caso de diputados o presidente de la República.
Don Roberto, como usted lo decía, pues como usted ya lo respondía, es muy peligroso el tema de vigilancia comunitaria. Pero en este sentido, aunque existe actualmente politización en los barrios, entonces, ¿qué puede hacer la ciudadanía ante una autoridad policial que la debería estar protegiendo? ¿Qué puede hacer la ciudadanía entonces para defenderse de esta inseguridad? Mira, aquí se trata de que la ciudadanía debe garantizarse su seguridad individual y la seguridad de su familia, porque no se confía en la policía, porque la policía no cumple con lo que la Constitución y su ley les manda, y en esa medida la única opción que queda es la protección individual y la protección de la familia. La protección individual implica no salir siempre a la misma hora, no tomar la misma ruta de ida al trabajo, no cargar objetos de valor, celulares, joyas, etcétera, y estar atento a cualquier movimiento, porque la mayor parte de los delitos, bueno, si bien es cierto hay delitos planificados o robos planificados, porque le han seguido la rutina a determinadas personas, la mayor parte son robos de oportunidad. Es decir, una persona que va caminando casi sin preocuparse con el celular hablando o chateando, o que lleva demasiadas joyas, es decir, con bienes que llaman la atención del delincuente. Tiene que cambiar su rutina la población, ni salir a la misma hora, ni regresar a la misma hora, ni transitar por la misma ruta de ida y de regreso. Evidentemente que eso impone una especie de autodisciplina para la población, y en general la población no está muy acostumbrada a esa autodisciplina. En un tiempo, hace muchísimos años, se confió en que la policía cumplía con su misión, pero ahora que no la cumple, la ciudadanía tiene que darse sus propias medidas. Ahora, en términos de la protección de la familia, es interesante, es necesario, pero también es paradójico. Pones una verja, pones un muro, pones serpentina en la parte superior de los muros o de los techos o lo que sea, y puedes tener un perro, puedes comprar incluso un arma para tu defensa, pero al final de cuentas la ciudadanía está siendo propia. Al hacer eso está siendo propia, está siendo prisionera de su propia seguridad. No puede salir en la noche, evitar los puntos rojos que están identificados. Por ejemplo, las paradas de buses son puntos rojos en donde se cometen, pero también los negocios, digamos, lugares de comida, restaurantes, etcétera. Han habido casos del modo de operar, del modus operandi de los delincuentes, 2 delincuentes en motocicleta con cascos, viseras polarizadas, que llegan, asaltan a los clientes del negocio y asaltan al mismo negocio y después huyen o se escapan en la motocicleta, y la policía no da con ellos de ninguna manera. Correcto. Bueno, muchísimas gracias, don Roberto Cajina, experto en temas de seguridad. Un tema muy amplio, ¿verdad? Nos quedamos cortos y sí, en otro momento pues vamos a ahondar en otros enfoques y en otras series importantes para los nicaragüenses. Muchísimas gracias. Gracias también a quienes sintonizan a esta hora NotiVoz, información responsable. Les tenemos más noticias para ustedes.